Bendición. Hola, hola. Ahí está. Bueno, es un tiempo de bendición y nosotros tenemos que entender que la bendición de Dios tenemos que salir a agarrarla, a alcanzarla, porque la bendición de Dios pasa y usted tiene que estar listo para agarrar esa bendición de Dios. Tiene que estar en el lugar justo y en el momento justo. Las dos cosas tienen que ser justas y tiene que tener el coraje para justo cuando es el momento agarrar la bendición de Dios. Entonces, cuando la bendición de Dios pasa por tu casa, si tú no estás en el lugar justo, la pierdes. Si tú no estás en el momento justo, la pierdes. Y si estás en el lugar justo y en el momento justo, pero no te animás a agarrarla, también la pierdes. Entonces, tienen que ser las tres cosas, se tienen que dar simultáneamente para que la bendición llegue a tu casa. Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que estar en el lugar justo, en el momento justo y agarrarla. Amén. Y cuando estás allí, la bendición llega a tu casa y tú eres una persona bendecida por el Señor, ¿eh? Gloria al Señor. Bueno, como dijeron los hermanos, estuvimos en la conferencia, no avisamos mucho cuando salimos, pero para que algunos hermanos nos dejan de venir a la iglesia porque son carnales, pero bueno, entonces por eso no le avisamos. Entonces llegamos y salimos y listo. Y dejamos a los chicos en un departamento solito para que pasen su luna de miel. Y ellos se equivocaron y pasaron una luna de hiel. Eso porque la saca poco a Mónica a pasear. Entonces necesitamos pasar tiempos con el Señor y tiempos con la familia de calidad para que esos tiempos nos hagan edificar y fortalecer cada día más con el Señor, ¿eh? Gloria al Señor. El Señor nos está guiando a trabajar y a abrir iglesias y a establecer templos nuevos y a tener el coraje de hacerlo, la fuerza, y también no solo me guía a mí, sino que guía a ustedes, porque necesitamos obreros, necesitamos líderes, necesitamos matrimonios para poder mandar y enviar, matrimonios sanos, matrimonios estables, matrimonios sólidos, para que puedan también servir a otras personas y animarse a estar bajo presión, porque cuando uno sirve al Señor entra bajo una presión tremenda, y si usted no tiene un matrimonio sólido, lo más probable es que empiece a entrar en crisis rápidamente. Entonces uno tiene que entender que Dios llama a las personas, pero las prepara para poder enviarlas a la obra del Señor, ¿eh? Bueno, gloria al Señor porque Él está con nosotros guiándonos. Hoy les quiero hablar del hombre espiritual y del hombre carnal, ¿sí? El cristiano espiritual y el cristiano carnal. En 1 Corintios capítulo 2. Le invito a abrir su Biblia allí. 1 Corintios capítulo 2. Encontramos el mensaje en esta mañana que Dios tiene para nosotros. Antes de comenzar a predicar este mensaje, quisiera orar por las personas que están pasando por algunas enfermedades, algunas crisis y algunos problemas, para que Dios abra las puertas, para que Dios sane, para que Dios traiga revelación y puedan las personas recibir sanidad del Señor. Así que quiero invitar a que usted cierre sus ojos, todos los ojos cerrados. Y las personas que están con enfermedades en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, que se sienten atormentados algunos, allí donde están, quiero pedirle que levante su mano, allí donde está. Por eso le pido a todos que tengan sus ojos cerrados, solamente los que están con estos problemas, levante su mano allí. Si usted está con algún tormento en su mente, algún pensamiento, pueden ser pensamientos de lujuria que vienen a su mente y no sabe cómo sacárselo, levante su mano al cielo para que Dios le libere, para que Dios le sane, para que Dios rompa cadenas. Tal vez ahí luchando con un vicio que no lo puedes dejar y que te atormenta, que no puedes salir de eso. Levanta tu mano al cielo para que Dios saque eso de tu corazón, de tu mente. Vamos a orar al Señor. Tal vez hay una enfermedad en tu cuerpo que te desestabiliza, que te desordena tu cuerpo, que te saca de tu eje, que hace que tú no seas la persona que eres, sino que esa enfermedad te ataca de tal manera que te pone de mal humor, te pone agresivo, agresiva. Levanta tu mano al cielo, porque eso no viene de Dios, viene de las tinieblas. Y Dios quiere sacarlo de tu vida.
oramos al Señor. Espíritu Santo, clamamos a la sangre de Cristo que tiene poder para sanarnos, Señor. Clamamos, nuestra oración es hacia la sangre de Cristo, porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario a Satanás, a sus huestes y a toda enfermedad. Padre, clamamos a la sangre de Cristo y proclamamos sanidad sobre las mentes, sanidad sobre el cuerpo, sanidad sobre el espíritu de las personas. Señor, en el nombre de Jesús reprendo la enfermedad, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, todo tormento de la mente, todo tormento del alma. En el nombre de Jesús lo reprendo y ordeno que suelte a las personas, que salga de las personas, que salga de la mente de las personas, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, ruego que la paz de Dios gobierne los corazones, que el Espíritu Santo traiga paz y entre al alma de las personas, que la presencia de Dios traiga sanidad al cuerpo, al alma, al espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, que se ordene la célula del cuerpo, que se ordene el espíritu de las personas. Ahora, en el nombre de Jesús, que se ordene la diabetes en el nombre de Jesús, que se ordene la presión en el nombre de Jesús, que se ordene la vista en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad que ataca el cuerpo, lo reprendo y ordeno que suelte la mente de las personas. Señor, trae sanidad al cuerpo de la gente en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien, que el Señor bendiga su vida y que pueda específicamente recibir sanidad de Dios a lo que usted le está pasando. Leemos la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice así: la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Es importante para todo cristiano poder alcanzar la madurez. La madurez es un proceso, obviamente, que no es instantánea, no es una oración y simplemente ya eres maduro, sino que es un proceso en el cual cada creyente va viviendo y va experimentando y va también muriendo, porque la madurez se va alcanzando a medida que vamos muriendo a nuestra carnalidad, muriendo a nuestras pasiones desordenadas, muriendo a nuestros deseos de la mente, del corazón, los deseos íntimos que van en contra de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. También nos enseña la Biblia que en el hombre natural, en nuestra naturaleza humana y carnal, están todos los deseos pecaminosos que nos incitan al pecado. Cuando llegamos a Cristo, nos rendimos a los pies de Cristo y ponemos en la cruz de Cristo toda nuestra carnalidad para que quede crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la Biblia en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo cual el hombre maduro es una persona madura, el hombre y la mujer madura, es un creyente que ha crucificado su carne en la cruz del Calvario. Y allí quedan sus pasiones desordenadas. Por lo tanto, la Biblia dice, está muerto a los delitos y a los pecados. ¿Y cómo es una persona muerta? Pues una persona muerta es una persona que no reacciona porque está muerto.
Entonces, una persona muerta, usted puede pararse al lado del cajón, insultarlo, retarlo, reírse, burlarse, y no hace nada porque está muerto. Así tiene que ser un creyente que ha muerto al pecado, que ha muerto a su carnalidad, a su orgullo, cuando lo retan, lo insultan, le dicen de todo. No tiene que hacer ninguna señal de enojo ni de nada porque está muerto, su carne está muerta. Pero cuando la carne no está nada muerta, sino que está vivita y coleando, ¿cómo salta la carne cuando nos afectan, cuando nos atacan, cuando nos se burlan, cuando se ríen, cuando nos hacen algo que nos duele? ¿Cómo salta la carne allí? Entonces, significa, si tu carne es así saltarina, es porque todavía no hay nada muerto dentro tuyo, todavía está todo vivito y coleando dentro de tu mente. A veces salta el indio, ¿no? Como decimos en algunas frases, salta la tana, bueno, los que son de descendencia italiana, ¿no? Le salta allí las raíces de donde usted viene, ¿no? Algunos que son de raíces aborígenes, les salta el facón abajo del poncho, ¿no? La traición, algunas culturas son muy traicioneras, engañadoras, mentirosas, estafadoras, ¿me entiende? Ladronas, ¿me entiende? Que la estafa es parte cultural de ellos. Entonces les salta eso porque no están muertos todavía, no han muerto a su pecado, está todavía vivito y coleando. Pero cuando uno ha muerto a Cristo, comienza a vivir como Cristo vive y comienza a hacer las cosas que hacía Cristo. Las cosas que hacía Cristo. Cuando Cristo lo bofeteaban, Él no contestaba. Cuando se burlaban, no decía nada de las personas, sino que Él enseñó que cuando alguien te pega en una mejilla, coloca la otra, ¿me entiende? Coloca la otra. A veces uno cree que está muerto. Yo me estaba acordando estos días en un conflicto que tuvimos en una de las iglesias. Había un vecino muy complicado y se vino a hacerse el guapo conmigo y me quería pegar. Y yo me acuerdo que agarré, empuñé la mano y le dije, dale, inténtalo. Y yo estaba listo para pegarle una trompada, de seguro. Le digo, de arriba no te la vas a llevar, me vas a pegar, pero de arriba no te la vas a llevar, le digo yo. Así que inténtalo pegar, dale, soltá la trompada a ver cómo te va, le digo yo. Y claro, yo 10 centímetros más alto que él, los 90 kilos los ponía todo en una sola trompada. Yo creo que le iba a afectar algo, pero a mí también, pero bueno, en fin. La carne no estaba nada muerta, quería resolver los problemas espirituales así de puño y letra. Bueno, muy bien. Lo importante es que el creyente tiene que entender que tiene que morir. Nosotros tenemos que entender que si queremos que Cristo reine, nuestra carne tiene que morir. Si la carne no está muerta, entonces el diablo tiene dónde tocarnos, el diablo tiene dónde afectarnos, dónde tentarnos. Porque ¿dónde va a tentar el diablo? A la carne tienta. Entonces, si la carne está viva, ahí donde el diablo va a tentar tu vida, va a llevarte al pecado. Lo que el diablo quiere es esclavizarte con el pecado. Entonces, si nuestras pasiones todavía están desordenadas dentro de nosotros y están vivas, entonces ahí donde el diablo tiene terreno para sembrar sus semillas, ¿no? Y así es como el diablo va a querer sembrar la semilla de la maldad dentro de nosotros. Por eso es importante morir. Nosotros tenemos que morir. ¿Dónde se muere? ¿Dónde muere el cristiano? El cristiano muere en el altar. ¿Por qué en el altar? Porque el altar es el lugar del sacrificio. Y el altar es el lugar donde nosotros nos rendimos a los pies de Cristo y ponemos nuestra carne en obediencia y sujeción al Señor. Allí se muere el altar. Por lo tanto, un creyente que no viene seguido al altar significa un creyente que no pasa en rendir su vida a Cristo. Lo más probable es que la carne esté rojita. Yo cuando el asado está rojito, que todavía chorrea sangre, y a veces lo ponen en la mesa y suena, porque todavía está crudo. Bueno, cuando un creyente no está así muerto con Cristo, todavía están sus pasiones desordenadas, su enojo, está todo a flor de piel. Entonces la persona no ha muerto en Cristo Jesús. ¿Cómo puede Dios usar a una persona así? ¿Cómo puede Dios usar a alguien así? Los discípulos en una ocasión que los rechazaron cuando iban a camino a Jerusalén y pasaron por Samaria y los rechazaron y dijeron ellos, dice, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Ni uno estaba muerto, eran unos carnales bárbaros. Es decir, que uno puede ser carnal y aún tener dones del Espíritu y aún tener poder para hacer milagros y ser un carnal terrible.
Porque que hayan dones y manifestaciones de Dios no quiere decir que sos espiritual. Quiere decir que Dios te ha dado dones y ha puesto la gracia de Dios sobre ti, pero no quiere decir que estás muerto. Entonces, aquí encontramos creyentes que querían sacrificar a los demás, pero no se querían sacrificar ellos. Porque lo que no querían sacrificar era su orgullo. Entonces, preferían sacrificar la vida de los demás antes que sacrificar su propio orgullo, porque no estaban muertos. Entonces, cuando un creyente no está muerto, se puede convertir en una persona muy peligrosa para los demás, en alguien que puede lastimar a mucha gente por no estar muerto en su carne. La carne tiene que estar muerta para que Cristo pueda surgir. Si la carne está viva, el espíritu está adormecido. Si el espíritu está vivo, la carne está adormecida. Así que no sé qué es lo que tú tienes vivo y qué es lo que tiene adormecido adentro. De vez en cuando algunos tienen la carne en el freezer, cosa de que no se le ponga mala, y de vez en cuando la sacan y la refrigeran un poquito para que esté allí vivita y coleando. Pero bueno, lo importante ahora es que la carne tiene que morir para comer un buen asado, tiene que estar bien cocinada. La Biblia habla de la sabiduría que viene del cielo. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque habla de una sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene exclusivamente del cielo. Versículo 7 menciona el texto allí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría que viene de Dios, que Dios tiene preparada para nosotros. Exclusivamente para los hijos de Dios, para cada uno de los hijos de Dios. Hay una sabiduría que viene de Dios. Pero no es la sabiduría de este siglo, porque la Biblia en Santiago nos habla de las 3 clases de sabiduría. La sabiduría que es animal, la sabiduría diabólica y la sabiduría espiritual. Por lo cual nosotros tenemos que apuntar a la sabiduría espiritual, la que viene de Dios, no a la sabiduría humana, que es una sabiduría que este siglo trata de poner como sumamente importante. Sin embargo, con esa sabiduría humana jamás vamos a entender la Biblia ni las cosas de Dios. Nunca la vamos a comprender con la sabiduría humana. Por eso es importante entender que tenemos que buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios va juntamente de la mano de la madurez. A medida que vamos creciendo y vamos madurando, vamos alcanzando esa sabiduría de Dios. Y esa sabiduría se va manifestando en una madurez como persona. La persona va madurando en su mente, en su intelecto, en sus acciones, en sus reacciones. Va portándose, dice otro texto, varonilmente, portándose como un caballero, como una dama, portándose como una persona estable en la vida. Y eso le hace bien a la sociedad, le hace bien a la familia, le hace bien a los demás. Las personas pueden ser adultas, ser mayores y seguir siendo inseguras, seguir siendo dentro de su vida egoístas, seguir siendo en su corazón personas malvadas, personas malcriadas, personas sumamente, peleadoras, personas porque no han madurado. Quizás son hasta abogados, son doctores, son eminencias en cierto aspecto de este mundo. Pero resulta que adentro de su carne están vivito y coleando, por lo cual son agresivos, son soberbios, son personas que no han madurado en su alma. Porque pretenden ser sabios con sabiduría humana. Y esto solamente se logra con la sabiduría que es espiritual. Entonces, con la sabiduría espiritual es que se logra todo esto. Se logra aprender a ser humilde de corazón, aprender a ser una persona paciente, aprender a ser una persona amable, cariñosa, afable. ¿Me entiendes? Porque esto es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, nadie va a alcanzar paciencia con la sabiduría humana. La paciencia no se alcanza solamente con la sabiduría divina. Se alcanza la paciencia. Por esa razón necesitamos entender que hay que buscar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios se encuentra justamente en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, necesitamos meternos en el temor de Dios y entrar en la palabra de Dios para adquirir la sabiduría que viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. La sabiduría de Dios está revelada en la Biblia. Cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a abrir su mente, a ser sabio, a ser entendido, abrir su mente a comprender las cosas de Dios. Cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a comprender las cosas del mundo espiritual.
Empezamos a comprender el reino de los cielos y también a luchar contra el reino de las tinieblas. La sabiduría de Dios es lo que levanta a las personas. Cuando las personas reciben revelación de Dios, a través de la sabiduría de Dios, la gente se levanta. La gente sale de su encierro, sale de sus ataduras, de sus limitaciones mentales, emocionales y espirituales. Entonces, nosotros necesitamos recibir palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que despierta el alma de las personas. Hay personas que están atadas en diferentes ligaduras mentales. Ligaduras mentales a veces son imposibilidades de hacer o de aprender cosas. Imposibilidades que tú tienes de desarrollarte emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Imposibilidades. ¿Desde dónde se limitan las personas? ¿Desde cuándo se limitan las personas? Entonces, cuando las personas, por algún trauma de la vida, por algo que les pasó, o por alguna situación de tu vida en la cual te pasó algo que te cerraste y te encerraste, se te crearon traumas en tu interior. Y esos traumas, aunque la ciencia ha descubierto y avanzado a través de la psicología para tratar de ayudar a las personas, pero finalmente esos traumas se sanan cuando Dios te da una palabra de sanidad. Y cuando Dios te da una palabra de sanidad es de la sabiduría del cielo y esa palabra viene a tu alma. Esa palabra rompe las cadenas que el diablo tiene atadas en tu mente. Te saca los temores. Dios te puede sanar tu alma, despertar tu creatividad, despertar tu espíritu para que tú te puedas desarrollar. Gente que está encerrada en sus casas, encerrado, que a veces no los deja el diablo ni siquiera salir a comprar, porque los tiene atados en los temores. Entonces necesitamos revelación de la sabiduría de Dios para entender que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y esa libertad es la que nos da también la capacidad de salir y conquistar. Los límites que nos ponemos de la conquista, los límites que hay en nuestra mente, que el creyente a veces cree que para esto yo solamente sirvo. Tú no sabes para qué Dios te llamó. Y algunos que tienen la revelación para qué Dios los llamó van desarrollándose. Pero la mayoría de los personajes bíblicos que fueron llamados, algunos para servir mesa, otros para hacer acciones de servicio, todos desarrollaron sabiduría de Dios y todos desarrollaron liderazgo. Así que no sabemos para qué Dios nos está llamando todavía, ni para qué en el futuro nos va a usar. Todavía no lo sabemos, pero a medida que vamos aprendiendo se va desarrollando en nuestra mente la libertad y vamos adquiriendo poder y autoridad y eso nos hace crecer a través de la sabiduría que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. La sabiduría de Dios se va revelando de a poquito. Por eso dice el texto acá, dice, escúchelo allí, dice, cosa que ojo no vio. Dice, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, realmente aman al Señor. 2 aman al Señor, qué pobreza. ¿Cuántos aman al Señor? A ver. No, tiene que decirme un amén con fuerza. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, ahí sí vale la pena. Mire, escuchó lo que dice el texto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, ni siquiera la idea subió al corazón de las personas. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso significa revelación de secretos, secretos del cielo, revelación de secretos del cielo. Por lo cual, cuando los hijos de Dios desarrollamos la sabiduría divina, Dios comienza a abrir la mente para recibir revelación de secretos del cielo, cosas que están escondidas para las personas comunes, pero están disponibles para los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Alabado sea el Señor. Hay que descubrirlas, por supuesto, porque son tesoros que están escondidos. Hay que descubrirlos y sacarlos, bajarlos, para que vengan a nosotros. Alguien estuvo leyendo la Biblia, los Salmos, y dijo así, Dios hace caminos en el mar. Leyó así, porque es un salmo. Y entonces dijo, así que hay caminos en el mar. Y empezó a investigar en el año 1600 y descubrió las rutas marinas, que habían rutas en el mar. Así que empezó a investigar sobre ese tema que estaba en la Biblia y fue el primero que
dibujó las rutas marinas, que hoy utiliza toda la embarcación marítima comercial, la utiliza por revelación divina, alabado sea el Señor, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cosas que todavía la ciencia no ha descubierto y están preparadas para este último tiempo. Alabado sea el Señor. Espero que Dios te revele cosas y tú puedas ser un precursor de ciencia, un precursor de descubrimientos emocionales, espirituales. La Biblia hablaba de la declaración de fe. Hace años que está escrito esto. Declaración de fe. Entonces, cuando uno hace una declaración de fe con sus labios y comienza a proclamar aquello que está esperando recibir, entonces se produce en nuestra mente y en nuestras células del cuerpo, se produce un despertar. Un despertar. Hoy la ciencia lo está descubriendo. Y al producirse ese despertar en nuestra mente, se predispone todo nuestro cuerpo a cambiar porque se inicia un proceso de transformación. Y todo arranca en una declaración de fe de lo que estamos esperando. Obviamente que esta ciencia, algunos la han tergiversado, y en lugar de usarlas para el bien, las usan para el mal. Pero nosotros, los hijos de Dios, que descubrimos lo que la Biblia dice, tenemos que utilizarla para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, de aquí en adelante los haré pescadores de hombres. ¿Qué hizo el Señor? Una declaración de fe. ¿Ellos eran pescadores de hombres? No, no servían para nada, pero el Señor le dijo, ustedes de aquí en adelante son pescadores de hombres. ¿Y se convirtieron en qué? En pescadores de hombres, sus discípulos. Es decir, que si usted le está diciendo a sus hijos, vos sos un inútil, un tonto, no servís para nada, es tu declaración de fe. ¿En qué se va a convertir tu hijo? En lo que tú estás diciendo. Pero si tú eres inteligente, esto se llama inteligencia emocional. Si tú eres inteligente y empiezas a darte cuenta que lo que tú estás soltando es lo que vas a recibir, entonces tú transformas a través del conocimiento y la sabiduría de Dios tus emociones carnales y las conviertes en emociones espirituales. No es lo que tú ves, es lo que tú crees. Y ahí cambia la historia. Entonces tú comienzas a soltar confesiones de fe positivas. ¿Para quién? Para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia, para todo lo que quieres cambiar. Es decir, que Dios dice, en tu boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Por lo tanto, estas declaraciones de fe comenzamos a soltarlas sobre nuestra familia, sobre el matrimonio, sobre la economía, y empezamos a activar lo que estaba dormido. La sabiduría, los sentimientos, las emociones dormidas, las activamos a través de la fe. Y ahí cambia la historia. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, nuestro espíritu se despierta, deja de estar dormido, dejamos de estar inactivos, dejamos de estar que el mundo y el tiempo pase y comenzamos a cambiar la historia del mundo en que vivimos. No dejamos que pase la historia sobre nosotros, sino que nosotros cambiamos la historia en la cual vivimos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, Dios quiere activar tu fe, activar tu espíritu, para que tu espíritu se active para producir cambios. Si tu espíritu se activa, produce cambios. Si tu espíritu está adormecido, no se producen los cambios. Entonces, ¿cómo activamos el espíritu? Bueno, ¿sabe cómo? La maravillosa noticia, cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre a tu espíritu, dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo activo mi espíritu? Bueno, conectándome con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le enseña a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a entender esta dinámica de conexión, yo empiezo a conectarme con el Espíritu Santo y necesito estar más cerca del Espíritu Santo y necesito que el Espíritu Santo guíe mis pasos para no equivocarme. Porque cada equivocación puede ser fatal para mi vida. Entonces necesito la guía del Espíritu Santo en cada decisión que estoy tomando. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. ¿Cuántos quieren que Dios les revele algo que nadie sabe? Sería maravilloso, ¿eh? Que Dios te muestre algo, pero lo que pasa es que el punto clave está en esto. Dios revela a los que están dispuestos a accionar.
Porque los que están dispuestos a accionar después que Dios te revela qué tienen que hacer, hacer la acción. Entonces, Dios no lo revela al que no está dispuesto a accionar. Porque después que te reveló Dios, después te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Comprende esto? Porque Dios te va a revelar cosas, no para decir, oh, qué fantástico lo que Dios me dio. Después que te lo revela, Dios te va a exigir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces, si tú recibes revelación, tienes que accionar, sí o sí, automáticamente tienes que accionar. Por eso le hablé de estar en el momento justo, en el lugar justo, y estar listo para tomar decisiones. Entonces, la oportunidad viene, pero tú tienes que estar listo para tomar decisiones, porque si no estás listo, la oportunidad pasa sobre ti, y luego, como a la gente de Israel tuvo que esperar 40 años para que la oportunidad volviera. 40 años dando vuelta en el desierto para que la oportunidad volviera. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, usted necesita entender la revelación de Dios, pero estar dispuesto. Si usted no está dispuesto, mejor no entienda nada, porque si usted llega a recibir algo, después Dios le va a pedir cuenta. Entonces, la intimidad con el Espíritu Santo. La intimidad con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La gracia que Dios nos ha concedido a cada uno, dice que nos ayuda a comprender nuestra parte en la obra de Dios. Dice, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando nosotros recibimos ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, empezamos a descubrir lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestro fuerte? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Para qué Dios nos ha elegido? ¿Para qué cuál es el don que ha puesto en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que administrar a los demás? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? Yo tengo que saber qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Si yo no sé lo que no tengo, pienso que tengo todo. Y no me doy cuenta que capaz que lo que el otro tiene es lo que yo no tengo. Entonces, cuando yo entiendo que el otro tiene lo que yo no tengo, tengo que trabajar en equipo. Pero el otro también, yo tengo que saber qué es lo que yo tengo, porque tengo que saber qué es lo que aporto. Entonces, yo aporto lo que tengo. Usted aporta lo que tiene. Entonces, así se forma la iglesia, a través de los dones que cada persona va recibiendo de parte del Señor, y todos aportamos al cuerpo de Cristo. Amén. Así es la iglesia. Por eso es importante la intimidad con Dios. Dice, versículo 13, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando estamos en intimidad con el Espíritu nos va a revelar cosas, porque el Espíritu está para eso, para mostrarnos, para enseñarnos. Todas las cosas que se habla entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo las revela a nosotros aquí en la tierra, a los que escuchan. Entonces nosotros necesitamos escuchar lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Dice, Jesús dijo así, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, Jesús todo lo que escuchaba del Padre, luego Él lo hacía, porque el Padre le revelaba lo que había que hacer. Entonces Jesús estaba en íntima comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces Dios le revelaba lo que el Padre quería hacer y Él lo hacía. Entonces, así es como tiene que funcionar el hombre espiritual, la mujer espiritual. Dios revela lo que Dios está haciendo para que tú lo hagas en la tierra. Entonces tú haces la voluntad de Dios que está en los cielos, la haces en la tierra. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que estar en el momento justo, ¿me entiende? Y en el lugar justo. Entonces, ¿dónde es el momento justo y dónde es el lugar justo? Jesús mandó a Pedro, anda al mar, tirar la caña, el anzuelo y saca un pez. Y el primer pez que saques de la boca vas a sacar una moneda de un estatero de oro. Saca la moneda y ven y paga el impuesto. Había que estar en el momento justo, en el lugar justo y con la caña en la mano y sacar un pez. Y con ese pez pagas la deuda. Qué tremendo ese milagro, ¿no?
porque eso era hacer la voluntad de Dios. Saber que el primer pez que saco, imagínense, el primer pez lo saco, abro la boca y hay una moneda de oro dentro de la boca. Era normal, estudiando esa historia, que los peces se comían las monedas de oro. ¿Por qué? Porque brillaban. Pero justo ese pez, lo justo era que el pez que sacó Pedro, el primer pez que sacó Pedro, allí tenía la moneda de oro para pagar la deuda que tenían Jesucristo y Pedro. Es interesante ver cuando la bendición está y cuando tú estás listo para agarrarla. Entonces, necesitas escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios te habla, Dios revela lo que tienes que hacer, revela el momento justo. El carnal se maneja bajo sus pensamientos, bajo sus emociones, bajo su forma de pensar, bajo su lógica. ¿Me entiende? Y la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos están acá en la tierra y los de Dios están allá en el cielo. Es decir, por lo tanto, jamás con nuestra mente humana vamos a entender el mover de Dios. Nunca lo vamos a entender. Jamás vamos a entender la economía de Dios. Jamás la vamos a entender con nuestra mente humana. Solo con la mente de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Dice versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nos habla la Biblia de 3 clases de personas. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Luego vamos a leer donde aparece lo del hombre carnal. 3 tipos de personas. ¿Cuál es el hombre natural? Es la persona que no tiene a Dios adentro de su corazón. Es decir, todas las personas que viven en nuestra ciudad, excepto los cristianos, serían personas naturales. No pueden entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Es decir, que usted esté acá un domingo en la mañana, para ellos es una locura. Que usted se levante para venir a recibir. Que usted esté 40 minutos escuchándome, para ellos es una locura. Como que es una pérdida de tiempo. Pero resulta que aún científicamente está comprobado que si usted se sienta y me escucha 40 minutos una vez por semana, científicamente, ahora ya sé que está comprobado científicamente, usted va a ser transformado emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Por sentarse a escucharme 40 minutos. ¿Por qué? Porque usted está sentado recibiendo un mensaje y le está generando a usted una recompensa futura. No es instantánea, es futura. Pronto la va a recibir. Entonces, usted saca la ansiedad de su alma al escucharme. Saca la ansiedad de su corazón al poder escuchar palabras de fe que van a suceder en su vida. Comienza a activar en su mente una acción que está dormida, que es la acción de la imaginación. La activa en su mente. Al activar esa acción de la imaginación se activa la fe. Y al activar la fe dentro de su interior, usted está despertando a todo aquello que quiere alcanzar y no lo puede alcanzar. Se despierta en usted la fe. Al despertarse la fe en su interior, usted está despertándose para lo que Dios lo creó. Eso es lo que cambia. Eso es lo que te saca del vicio, eso es lo que te saca de la amargura, eso es lo que te saca de un estado deteriorable de persona. Te saca el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, alabado sea el Señor. Así que ahora tengo toda la libertad de predicarle porque ahora sé que científicamente le hace bien a usted. Muy bien, el hombre natural nunca va a entender las cosas de Dios. Nunca las va a comprender. Por más que se lo quiera explicar, nunca las va a comprender. Porque son de Dios y Él pertenece al reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, dice la Biblia, que tiene sus ojos cegados, su alma cegada, su espíritu está ciego. Por lo cual no puede ver, la luz del Evangelio no le puede resplandecer hasta que no abra su corazón a Dios. Cuando la persona abre su corazón a Dios, la luz del Evangelio resplandece en su corazón. Y dice la Biblia, y el velo que está en sus ojos es quitado. Y se abre el entendimiento. Por lo cual las personas tienen el entendimiento entenebrecido, lo dice la Biblia.
entenebrecido, y por lo cual tienen su conciencia adormecida. La conciencia no les acusa de lo malo y del pecado que producen, porque está adormecida, porque la luz del Evangelio no resplandeció en sus corazones. Entonces, el hombre natural nunca va a entender sus errores, nunca los va a entender, los va a justificar. Pero cuando la persona llega a Cristo y de hombre natural se convierte a Dios, se va a convertir en un hombre espiritual. Y ahí está la transformación que Dios hace, en una mujer espiritual. Cuando Dios transforma tu alma, transforma tu vida, a partir de allí lo primero que viene es conciencia de pecado. Nuestra alma empieza a despertarse, a darse cuenta que está en pecado y que lo que hizo está mal. Y comienza a darse cuenta cuánto mal hizo, cuánta maldad produjo a sus seres queridos, su familia, su hogar. Se da cuenta de todo el daño que produjo en su alma por su desorden de vida. Pero Dios, que es un Dios rico en misericordia, dice la Biblia, Dios le ha perdonado, le ha limpiado y le ha cambiado. Y ha perdonado sus pecados y ha justificado su alma delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, en esa conversión que se produce en el alma de la persona recibe esa alegría de conocer a Dios, el agradecimiento de que Dios le ha limpiado y le ha perdonado, y recibe la conciencia limpia. Dios destapa la conciencia, la purifica y la limpia. La gente a veces no entiende qué es destapar la conciencia. Yo se lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo. Este tiempo que llueve, si usted tiene una canaleta de techo que está tapada, que está llena de hojas y de barro, entonces cuando llueve la canaleta no funciona, por lo cual ¿qué va a producir eso? Que se te va a llenar toda la canaleta de agua y se te va a rebalsar y se te va a mojar por todos lados y se te va a ensuciar la casa, porque la canaleta no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque está tapada. Entonces la persona hace toda clase de pecado, toda clase de maldad, y no le funciona la conciencia, no tiene ni un ápice de arrepentimiento, porque no le funciona. Pero cuando entrega el corazón a Cristo, ¿sabe lo que hace Cristo? Mete la caña y destapa la conciencia. Y cuando se destapa la conciencia sale una porquería de adentro, brota la porquería. Y allí empezamos a descubrir que Cristo nos ama. Empezamos a descubrir verdadero amor a partir de allí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, después que está limpita la conciencia, limpiecita, cualquier cosita mínima que hacemos de maldad, automáticamente suena una alarma. Estás en pecado. Suena una alarma enseguida. Te quisiste hacer una pitadita así, chiquitita, que nadie la vea, escondidita acá abajo, y ya suena la alarma en la cabeza. ¿Por qué suena la alarma? Porque tu conciencia está destapada. Solamente por eso. Entonces, cuando eso sucede, entonces Dios te ayuda a ser transformado. Pero si tú, en lugar de hacerle caso a la voz de la conciencia, que ahora está funcionando perfectamente después de convertirte, la aplacas, la callas, la enmudeces, te pones unos auriculares escuchando musiquita para no escucharla, entonces la conciencia se cauteriza nuevamente. Entonces tú después eres un creyente carnal, con la conciencia cauterizada. Sabes que estás haciendo algo mal. Sabes que la Biblia dice que lo que estás haciendo está mal. Sin embargo, lo sigues haciendo. Porque estás escuchando música cristiana. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Está entendiendo? Pues capaz que está con auriculares. Y a partir de acá no quiero escuchar. Corrí el chip, no quiero escuchar. Cambio de canal. Allí ya entendió lo que es un hombre espiritual, lo que es un hombre carnal, una mujer carnal, un hombre espiritual. Entonces, el hombre carnal se enoja, se pelea. Mire lo que dice allí, 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que cada uno le ha concedido el Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros encontramos en la palabra de Dios que Dios nos está revelando y mostrando lo que significa ser carnal y ser espiritual. Entonces, cuando hay celos, contienda, conflictos en nuestra alma, es porque somos carnales. Así que un matrimonio que se pelea y discute no es un matrimonio espiritual, es carnal. Por más que lo pintes del color que lo pintes, es carnal. Entonces nosotros tenemos que comprender que la única forma de ser felices en Cristo Jesús es siendo espirituales. La única forma. Porque si tú no eres espiritual y eres carnal, nunca vas a ser feliz. Y yo te explico por qué. Porque si tú estás en la iglesia, pero tu mente está en tu casa, tu corazón está en la casa, estamos cantando y alabando a Dios, y tú en lugar de alabar a Dios, tú estás pensando en otra cosa, tú acá no vas a ser feliz. Y tú dices, no, voy a ser feliz en el boliche bailable. Te vas al boliche bailable, estás ahí, meta a moverte, y tu mente está pensando, ¿cómo me verá Dios? ¿Qué pensará Dios de mí? Así que tampoco vas a ser feliz ahí. Así que no vas a ser feliz ni acá, ni allá. Porque la única forma de ser feliz cuando eres cristiano es que tú seas espiritual. La única forma de ser feliz, porque allí vas a entender y vas a amar las cosas del Señor, vas a desear, anhelar las cosas del Señor. Tú vas a anhelar estar en la iglesia, vas a desear estar en la iglesia. ¿Entiendes? Y al estar en la iglesia vas a sentir la satisfacción de que Dios te habla, Dios habla a tu corazón, que Dios guía tus pasos. Alabado sea el Señor. Bueno, no quiero alargarme más porque hay Santa Cena, pero sí quiero orar por usted. No tengo una herramienta todavía como un láser para medir temperatura que mida carnalidad. Todavía no se descubrió eso, pero como Dios puede revelarnos cosas, podemos llegar a descubrirlo todavía. Tenga cuidado, porque podemos poner un sensor en la puerta que indique qué es lo que cada persona. Pero el Espíritu Santo sí lo puede revelar. Y yo creo que cada uno de ustedes ya sabe. Pero escuche lo siguiente. No se ponga etiquetas. Porque cuando un carnal ora y ayuna, se convierte en espiritual. Pero cuando un espiritual que se la cree espiritual deja de orar y deja de ayunar, aunque parece espiritual, se convierte en carnal. Así que no se ponga etiqueta. Porque las etiquetas te hacen creer algo que tal vez después deje de serlo. Usted cada día tiene que ser espiritual. Y si usted alimenta su espíritu, cada día va a ser espiritual. Y si no lo alimenta, lamentablemente, ese día va a ser carnal. Así que no te pongas ninguna etiqueta. Solamente sabe que tienes que buscar a Dios con todo tu corazón, porque Dios te va a hacer feliz, que te va a revelar, Dios te va a mostrar cosas maravillosas que Él quiere hacer con tu vida, con tu casa, con tu hogar, que quiere hacer contigo, con tu familia. Dios te las quiere mostrar. Recuerda, cuando Dios te las muestra, tienes que estar listo para hacerlas. Listo para hacerlas, porque esa es la oportunidad. Llega la oportunidad a tu casa y si tú estás listo, la agarras y eres bendecido, porque es tu oportunidad. Mire, Josué y Caleb estaban listos para conquistar, pero los otros 10 no. Y como fueron a votación, perdieron. Y porque perdieron, Josué y Caleb tuvieron que dar 40 años vuelta en el desierto. Y ellos estaban listos. Así que tal vez en tu familia tú estás listo y tu mujer no está lista, ni tus hijos están listos, o al revés. Y capaz que estés dando vuelta en el desierto porque el conjunto de la familia no estaban listos. Un día dijo Caleb, dice, a los 40 años Dios me dio esta promesa. Las palabras que dijo Moisés, yo las creo. Y dice, y ahora tengo 80 años y tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Miren lo que es estar listo.
Estuvo 40 años esperando que vuelva la oportunidad. Y Dios le dio la posibilidad de conquistar a los 80. Qué maravilloso es el Señor. Entiende que Dios puede despertar tu alma, despertar tu espíritu, despertar tus fuerzas nuevamente. No importa la edad que tengas. Si tú estás esperando la oportunidad de Dios, Dios puede abrirte la oportunidad hoy mismo si quisiera. Póngase de pie, por favor. Oramos al Señor. Levante las manos al cielo. Levante las manos al cielo. Yo le voy a pedir que allí donde está se arrodille, por favor. Arrodíllese mejor. Porque le hablé que la carne muere en el altar. Ponga su carne a los pies de Cristo, por favor. A los pies de Cristo. Y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que me cambie, que me transforme. Que muera lo carnal que hay en mí. Que crezca lo espiritual. Yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios, llena del Espíritu Santo. Despierta mi espíritu, despierta mi mente, despierta mis ojos, despierta mi alma para recibir de ti, Señor. Aleluya. Rindo mi carne a tus pies, Señor. Me rindo a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aproveche de pedir perdón. Si Dios le está mostrando lo que ha hecho mal, pida perdón. Allí nomás pida perdón. Pídale perdón al Señor por lo que haya hecho mal. Pídale perdón. Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu presencia, llénanos de tu presencia, Señor, llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Espíritu Santo, aleluya. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, por favor. Ayude al que está al lado suyo a ponerse de pie. El Señor tiene cosas maravillosas para ti, que quiere mostrarte, y quiere despertar tu mente, tu alma, despertar tu espíritu, para que tú donde entres, tus ojos se abran, veas la necesidad, veas los problemas, la angustia de los demás, pero a la vez veas que si entregan su vida a Cristo, su vida va a cambiar. Alabado sea el Señor. Acuérdese de hablar bien de su familia. Acuérdese de hablar bien de su trabajo. Acuérdese de bendecir a sus hijos y de bendecir a sus padres. Acuérdese. Aunque no vea, aunque tal vez tu hijo esté en las drogas y tú no veas futuro, no te hagas problema por lo que tus ojos ven. Lo importante es tu fe. Suelta la palabra de Dios que transforma y vas a ver que tarde o temprano la palabra de Dios se va a cumplir y va a transformar lo que no quiere cambiar. Alabado sea el Señor. Vamos a
a servirnos de la cena del Señor. Los que van a participar son los que están bautizados.